Hola amigos, vamos a hablar ahora de la suerte y de cómo muchas veces entra en nuestros argumentos de una manera un poco falaz. Falaz significa inexacto, por cierto, no significa mentira, pero significa inexacto. La gente tiende a pensar que la persona rica o la persona con éxito ha tenido suerte en la vida. Es cierto que si le cae una teja en la cabeza al salir de casa, no puede llegar a tener éxito. Pero en el 90% de los casos, la responsabilidad de cada uno es de cada uno. Es decir, si uno se esfuerza, normalmente suele tener recompensa. De la misma forma que si uno no se esfuerza, suele no tener recompensa. Entonces, haceros esta pregunta. ¿Hay gente que merece ser rica? Gente que se hincha de trabajar, que ahorra, que lo invierte sabiamente, que estudia. ¿Hay gente que merece ser rica? Y si esa gente merece ser rica, ¿por qué hay que quitarle más dinero a esa gente que merece ser rica? ¿No es un poco injusto? ¿En qué nos basamos para quitarle dinero a esa gente? ¿Nos basamos en que esa gente tiene más? Sí, pero tiene más porque han tenido éxito y se han esforzado más. Y de la misma forma, no tiene ninguna responsabilidad la mayoría. No estoy hablando de todos los casos. No penséis en el 10% que la suerte sea definitiva. Hay muchas situaciones en las que es definitiva. ¿No existe gente pobre por decisiones vitales propias? ¿No existe ninguna responsabilidad en los pobres de ser pobres? En ningún caso. Yo ya digo que me dais la razón en el tema de que la mayoría de los casos suele haber responsabilidad en la gente. Si no hablo de en los casos más comunes o algunos casos. ¿No reconocéis que hay gente que será pobre porque no está haciendo las cosas adecuadas para tener éxito o un mínimo de éxito en la vida? Es decir, si tú te encuentras a alguien en la entrada de un mercado, de un supermercado, pidiendo todos los días y sabes que se lo está gastando en vino, ¿esa persona merece que le demos dinero o bienes, que la mantengamos porque es pobre y por el simple hecho de ser pobre? Yo no lo creo y sé que es polémico y para eso estamos aquí. Yo os planteo lo siguiente. A la gente hay que ayudarla a dejar de ser pobre con oportunidades de trabajo. Es decir, tenemos que darle la oportunidad de esforzarse en algún campo de la vida. Y si esa persona no decide coger esa oportunidad o no decide hacer nada, estará conformándose con ser pobre. Nosotros no tenemos por qué ayudar a una persona que no decide ayudarse a sí misma. De hecho, es imposible ayudarla. Como veréis, cuando encontráis a un pobre en la puerta de un supermercado pidiendo y tal, lo veréis ahí al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Eso prueba dos cosas. La primera, que esa persona no deja de ser pobre, porque si dejase de ser pobre dejaría de pedir. Y la segunda, que recibe una cantidad de dinero suficiente para mantener su nivel de vida y su esfuerzo es nulo. O sea que puede seguir con ese sistema porque le funciona. Entonces, si tenemos en cuenta que el 90% de los casos la gente, o al menos la mayoría, vamos a decir la mayoría, porque un 90% parece que es algo científico y no lo es. La mayoría de la gente tiene responsabilidad en su situación vital. ¿No creéis que es completamente injusto que cojamos y demos por hecho que a los pobres tienen que recibir dinero por el hecho de ser pobres y los ricos deben dar más dinero, incluso proporcionalmente, que ya hablaré en otro vídeo, que los pobres por el hecho de ser ricos, como si le hubiese tocado la lotería o como si hubiesen tenido eso, que no será la mayoría de los casos? ¿Qué os parece? Dejadme un comentario si lo veis así.